Hola, buenos días. Yo soy el doctor Santos, soy médico clínico y geriatra y gerontólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología y jefe médico del Servicio de Cuidados Domiciliarios de la empresa Emergencias. Lo que nos tiene hoy acá vamos a hablar de los primeros auxilios en adultos mayores institucionalizados y vamos a compartir pantalla primero. Ahí está. Bueno, el objetivo de la clase es adquirir conocimientos acerca de los factores de riesgo de accidentes en adultos mayores institucionalizados y las emergencias en estos adultos mayores. ¿Cuáles son? Primero, para la Organización Mundial de la Salud, un accidente es un suceso no premeditado cuyo resultado es un daño corporal identificable. A ver, lo que está diciendo acá la Organización Mundial de la Salud es que es un suceso que aparece súbitamente, que no fue premeditado, sino que, pum, vino ante ciertas circunstancias y que me genera un daño, que me va a cambiar la calidad de vida. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque es la quinta causa de morbilidad, ¿sí? Y es la séptima causa de mortalidad en los adultos mayores. Ahora, ¿esto es una casualidad o una causalidad? Bueno, número uno, y para que quede claro, no es casualidad. Los accidentes no se producen por mala suerte, no se producen por, y justo qué mala suerte me pasó, no. Se produce porque hay una serie de eventos, ¿sí? Individuales, características individuales, un medio y un agente externo. Esto es lo que le hacía referencia. El triángulo de los accidentes habla de características personales, ¿sí? Inmodificables. Las características personales las tengo y son inmodificables. Un medio que puede favorecer o no, que yo lo puedo adaptar, yo podría modificar el medio. Y un agente interviniente, externo, que también podría evitarlo. Entonces, de tres, dos de estos tres son modificables y son lo que haría que este accidente no existiera. Modificar estos dos se llama prevención. Las medidas preventivas son las que me favorecen a mí el trabajo para impedir este accidente. ¿Por qué? Porque si no tengo estas tres patas, el accidente no se produce. Bien, por ejemplo, vamos a poner el caso de un paciente parkinsoniano, ¿sí? La característica personal es Parkinson, que vive en su domicilio, que se maneja entre el dormitorio y la cocina, en el cual tiene un zócalo. El parkinsoniano deambula, ¿sí? Con un paso corto y arrastrado, arrastra el pie, arrastra el paso. Esto más el zócalo, y si a eso le sumamos un agente interviniente externo, por ejemplo, una medicación. Este paciente con Parkinson tiene un poco de líquido de más, tiene un poco de insuficiencia cardíaca y le agregan un diurético. Diurético que da una urgencia miccional. Se levanta, sale rápido, ¿sí? Paso corto, rápido, porque se está orinando. Tropieza, se cae, se fractura la cadera. ¿Esto es prevenible? Sí. ¿Cómo es prevenible? El Parkinson y su andar no lo voy a cambiar. Puedo educarlo, puedo educar inclusive cómo caer, pero no puedo cambiar el paso. ¿Qué puedo cambiar? El medio. Puedo sacar el zócalo, puedo sacar ese sobresalto. ¿Sí? Y lo que puedo hacer también es informar, ¿sí? Es educar sobre ese cambio de medicación y contarle qué es lo que puede pasar. Me estoy anticipando a lo que va a pasar y le estoy diciendo a ese adulto mayor que puede tener estas complicaciones, que no se alarme, pero que se tome su tiempo, ¿sí? Y que no corra riesgos.
esta medida preventiva es lo que va a impedir que se genere ese accidente. Bien, la prevención, como dice acá, es un arma fundamental para controlar este problema. Y se basa en 4 ítems o 4 estrategias. Número 1 es la información. Yo tengo la información. Número 2, no me sirve que la tenga yo solo. Tengo que educar. ¿A quién? Al que lo va a sufrir. ¿Dónde? Y desde la consulta, desde el día a día, desde la charla. ¿Sí? Educar. Número 3, en muchos casos, el interés personal de ese grupo de adultos mayores es mucho menor al interés general. Entonces, ¿quién tiene que mediar acá? El Estado. El Estado que pone el bienestar de la persona por sobre el bienestar económico personal. Por ejemplo, ¿dónde? El Estado legisliza que las esquinas tienen que tener una bajada, no son súbitas. O que los autobuses no tienen una escalera. Es decir, el autobús va por abajo y el cambio donde va la gente está por arriba. Entonces sube directamente. ¿Sí? Esto es lo que se hizo con el Metrobús acá en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, esos cambios que se legislaron me está generando a mí un medio favorecedor para el adulto mayor. Este ciclo se tiene que cerrar. ¿Cómo se cierra el ciclo? Investigando. Es decir, yo lo que hago es informo, educo, legislizo, ¿sí? Y sigo investigando. Al seguir investigando, ¿sí? Me aparecen nuevos inconvenientes. Nuevos inconvenientes que los paso a informar, los educo. Si tengo que intervenir como Estado, lo legislo, ¿sí? Y vuelvo a investigar. Y así. Es un círculo virtuoso que se genera. De esta manera, lo que podemos decir es que todo accidente puede ser evitable. El tema es que tengo que intervenir, ¿sí? Para intervenir tengo que compartir la información. Al compartir la información, empodero a un grupo de personas, en este caso los adultos mayores, ¿sí? Son empoderados y solicitan el cambio. Cambio que en algunos casos puede generarse de por sí y en algunos casos tengo que legislarlo. Y vuelvo con todo el ciclo de vuelta. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de los accidentes, de estos accidentes que podemos presentar, que se pueden presentar en los adultos mayores? Bueno, primero, lo que tiene que ver con las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Por qué? Porque es lo que hace lo que va a generar el accidente, no lo que no hace. Las actividades básicas de la vida diaria son comer, vestirme, bañarme, movilizarme. Las instrumentales son un poquito más, son hacer compras, manejar dinero, bañarme, manejar compras, dinero, lo que tiene que ver con cocinar, ¿sí? Estas son las instrumentales. Entonces, si yo no cocino, como accidente no me voy a quemar, porque no estoy usando fuego. Por eso es que no está mal que use el fuego. Está mal que no me den la información y me cuiden para esa complicación que puedo tener. Como otro factor de riesgo tenemos la hipertensión. ¿Por qué? Por los medicamentos, básicamente. Los diuréticos generan urgencia miccional y hacen que vaya a orinar a cada rato. Algunos medicamentos bajan súbitamente la presión en los momentos en los que cambiamos de decúbito. Entonces yo me incorporo, me baja la presión y me caigo. Por otro lado, el accidente tiene que ver con una libertad de movimiento. Lo que necesito es que esté libre el camino por donde voy a andar. No me sirve tener, como se ve ahí en la foto esa,
un montón de personas con mesa, silla, mesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es probable que me tropiece y que me caiga. La depresión funcional, es decir, la caída funcional. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo más de otro, ¿sí? O de algo. Si yo no me adapté a eso, esta caída funcional me va a generar problemas. Si me adapté, no, pero tengo que adaptarme. La polifarmacia, ¿sí? Por ejemplo, dijimos el diurético. Podemos decir también algunos antiprostáticos. ¿Qué es lo que hacen? Generan hipotensión ortostática, entonces generan caídas. Podemos decir algunos antiparkinsonianos que pueden generar problemas también, ¿sí? Las benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas, como puede ser el clonazepam, el bromazepam, son los medicamentos que están más asociados a las caídas. La debilidad muscular, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo prevenir una debilidad muscular? ¿No la puedo prevenir? Sí, la puedo prevenir. Hacer ejercicio sobre los cuádriceps. La debilidad muscular genera esto. El deterioro cognitivo, ¿por qué? Porque el deterioro cognitivo no me permite, ¿sí?, asumir información, tomar información, capacitarme y hacer un cambio. El confusional agudo, el síndrome confusional agudo, la desorientación, estos también favorecen a un accidente. Hablamos ya de la urgencia miccional en el ejemplo. La economía, la mala economía, la pobreza. El problema, decía una profesora mía, no es el envejecer. El problema es envejecer pobre. La pobreza es un problema cuando nacemos, cuando nos desarrollamos y cuando morimos. Por eso es importante la legislación que hace el Estado y el control que hace el Estado. ¿Por qué? Porque las oportunidades las debemos tener todos juntos. En cuanto al vivir aislado, tampoco me sirve, también favorece estos inconvenientes. Y por otro lado, tenemos las redes. Las redes sociales, perdón, van a ver ahí que figuro como Lola Santos. Lola Santos es mi hija, yo soy Javier Santos. No lo cambié, pero bueno. Las redes sociales lo que genera es que el adulto mayor tenga siempre de dónde agarrarse, tenga siempre un plan B. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Todos tenemos redes sociales, los chicos con el colegio, los trabajadores en sus trabajos, las familias en sus clubes. Ahora, si el adulto mayor sale del sistema, se queda sin red social. Ya no trabaja, con lo cual el grupo del trabajo no lo tiene. Al colegio no va, ¿sí? No hace cursos, con lo cual su formación o su red social de la educación tampoco la tiene. Y muchos no van a clubes por dificultades para movilizarse, porque no les interesa, entonces también la pierden. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia acá en Buenos Aires? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires pidió a terceros, a colaboradores, ¿sí?, que ayudaran y se contactaran con adultos mayores de sus edificios para ayudarlos a comprar cosas. Se reinsertaron las redes, se crearon nuevas redes para tratar de salvar el problema que se les iba a presentar a los adultos mayores en cuanto a compras en la pandemia porque no podían salir. Las redes son fundamentales y es tan importante como el estado de salud del adulto mayor, o más. Bien, esto es en realidad es para mostrarle la cantidad de accidentes que se presentan por cada 1000 habitantes, ¿sí? El número y tasa de accidentes por cada 1000 habitantes. Fíjense cómo esta tasa de accidentes aumenta de los 65 años en adelante, ¿sí? Aumenta marcadamente a partir de los 80 años, y se ve más en mujeres que en hombres.
¿Por qué se ve más en mujeres que en hombres? Simplemente porque son más las mujeres, no porque se lastimen más o tengan más accidentes. Si fuéramos la misma cantidad de mujeres y hombres, los dos tendríamos la misma cantidad de accidentes. ¿Y dónde se producen estos accidentes? En el dormitorio, en la cocina, en el baño. Se producen donde se moviliza al adulto mayor. Esto es lo importante, ¿sí? Yo tengo que tratar de que la movilización de ese adulto mayor por los ambientes donde está sea lo más libre posible, sin tener que correr una carrera de obstáculos, ¿sí? Sin mesita, silla, sillón, o sea, que sea libre. Por ejemplo, vamos al baño. Bien, no tengo que tener bañera. Hay que levantar el pie muy alto para entrar a la bañera. No, se corta la bañera y se deja la entrada. ¿Sí? Y tenemos ducha, nada más. Fácil para ingresar, fácil para salir. Evitamos caernos. Número 2, habría que levantar 55 centímetros el inodoro. ¿Por qué? El inodoro está muy bajo. Para el adulto mayor le cuesta levantarse. Entonces, dos posibilidades. O levantamos 55 centímetros el inodoro o ponemos unos barandales donde se puede agarrar el adulto mayor para tratar de incorporarse. También hay, si no se levanta el inodoro, hay unos realces de inodoro. Bueno, esto en la cama también habría que elevarla. Esto se puede hacer con todo. Esto es prevención, ¿sí? Es actuar previo al accidente. Que esto es lo que hay que hacer. Hay que estar un paso adelante del accidente y no hacer una prevención terciaria, que es recuperar el fracturado, sino evitar que se fracture. Es más económico, más sano, el adulto no pierde funcionalidad, no hay manera de perder con esto. Obviamente implica una educación, ¿sí? Implica aplicar el círculo virtuoso que vimos al principio. Bien, miren lo que pasa en estos casos. Tengo una persona independiente que sufre una caída, una gripe, un infarto, una ACV, cambio de medicación, lo que sea, lo que genera una hospitalización. Y después de este cuadro agudo de hospitalización, me lo transforma a ese independiente en un dependiente. Bueno, ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo. Para eso es que tenemos que actuar. ¿Por qué? A mayor edad, mayor dependencia también de terceros. Y por otro lado, las familias cambiaron con los años. No hay tantas familias que cuiden de sus adultos mayores. Entonces se necesitan a cuidadores. No hay tantos cuidadores formados. Saben que del 100% de los cuidadores que hacen su función de cuidadores, el 15% tienen una formación formal. El resto son formaciones informales. Bueno, en esto se tiene que trabajar también para ser formadores de cuidadores. Se está haciendo, se está haciendo en muchas partes. Bien, fíjense qué es lo que pasa. Yo tengo un adulto mayor con una capacidad funcional previa X, que puede estar conservada o deteriorada. En la conservada, ¿sí? El paciente que tiene el adulto mayor con una capacidad funcional conservada se interna por X causa, cae. ¿Sí? Van a ver que cae. ¿Y qué es lo que pasa después? Empieza a recuperarse de eso que motivó la internación y levanta de vuelta. Ahora, no queda a la misma altura de donde cayó, queda un poco más abajo. Y esto pasa con cada internación. Cada internación genera un deterioro mayor. ¿Sí? La recuperación nunca llega al 100% desde donde cayó. Igualmente, esto es en el que tenía una situación previa conservada, el que tenía las actividades instrumentales de la vida diaria previas deterioradas, la caída es mucho más brusca y la recuperación es menor, es más lenta, ¿sí? Y obviamente no llega ni a lo que llegaba el anterior, o sea, el deterioro es muy grande, ¿sí? Esto es lo importante de, número 1, evitar el evento, el accidente que me genera una internación. Número 2, tratemos de evitar la internación. Si ese adulto mayor
¿Se puede tratar en domicilio? Tratemos que se trate en domicilio. ¿Por qué? Porque el deterioro va a ser menor en su ambiente, su medio, sus olores, sus ruidos, su gente, su falta de infecciones intrahospitalarias. Obviamente hay cuadros que no se van a poder tratar en domicilio, bueno, no queda otra. Tratémoslo de la mejor manera en una internación sanatorial o hospitalaria. ¿Cómo se va a abordar estos pacientes? De una manera interdisciplinaria y multidimensional. Es decir, no sirve solamente la mirada hegemónica del médico, no. Necesito la mirada del médico, necesito la mirada del asistente social, necesito la mirada del psicólogo, la mirada del neurólogo. ¿Sí? Sería ideal tener una visión global y multidisciplinaria, multidimensional, interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque yo tengo que cruzar lo que me dice el geriatra o el médico clínico con lo que me dice el asistente social, con lo que me dice el psicólogo. Entonces, la evaluación que se hace es, número uno, hago una evaluación clínica. ¿Sí? ¿Cómo es esta evaluación clínica? Bien, lo que trato de ver es qué es lo que tiene ese paciente, qué es lo que se presentó. X causa es lo que se presentó, esto es lo que tiene. Bien, no se me va a presentar la infección urinaria con ardor miccional, dolor en la espalda, fiebre. No, se va a presentar con desorientación temporoespacial, algo muy sutil en el cual lo que yo tengo que hacer es tratar de tirar de ese ovillo para llegar al diagnóstico. Entonces, hay que ser muy específico en lo que busco clínicamente, viendo las comorbilidades, viendo cómo era ese adulto mayor previamente, ¿sí? Eso en cuanto a la parte clínica. En cuanto a la parte funcional, ¿cuáles eran las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria? Ahora vamos a ver una serie de test que se hacen para esto. ¿Qué dependencia tenía esta persona? ¿Cuál fue su impacto funcional? ¿Sí? Es importante evaluar la capacidad funcional. Número 3, este paciente tenía deterioro cognitivo, ¿sí? Tenía un cuadro de delirio, de confusión, trastornos afectivos, la parte mental fundamental, ¿sí? Y la parte social, ¿cómo eran las redes? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo se nutre en el día a día? No, vive solo y es el que se encarga de compras, todo, y ahora tuvo una enfermedad, está postrado, ¿cómo se va a encargar? ¿Cómo se va a rehabilitar? Eso es lo importante, ¿sí? Entre estas cuatro disciplinas que se evalúan, ¿sí? Se toma la mejor medida. A modo de ejemplo y para que quede más que claro. Una persona que vive sola sufre una fractura de cadera. Se opera al otro día. Se va a los 3 días ese paciente. Está postrado en la casa, no tiene a nadie. No puede ni siquiera abrirle al que le tiene que ir al enfermero para hacer una curación o al kinesiólogo. Entonces no se puede ir. ¿No se puede ir desde el punto de vista médico? No. No se puede ir en realidad por un tema funcional y un problema social. Esto es tan importante como lo médico. ¿Sí? Bien, la valoración médica, que era lo que charlábamos, es la presentación clínica, habitualmente es atípica. La anamnesis en ocasiones es difícil. ¿Y en quién me tengo que apoyar? Si yo no puedo interrogarlo, ¿en quién me apoyo? En el cuidador. En el cuidador, la familia, que son los que me van a decir cómo era ese adulto mayor y cómo es ahora. Normalmente lo que dicen es, no es el mismo. Entonces lo que vamos a preguntar nosotros es, no es el mismo, bueno, pero ¿qué tiene? No sé qué tiene, pero no es el mismo. Ese no es el mismo, es la punta del ovillo en el cual nosotros tenemos que tirar y empezar a buscar qué es lo que pensamos. No me sirve hacer una batería de estudios, laboratorio, radiografía, tomografía, electro, no. En base a lo que yo rescaté del interrogatorio, tanto al paciente como al cuidador o al familiar, ¿sí? Y al examen físico, son los estudios que yo voy a pedir. Supongamos que lo que te dice el familiar es, no, tiene cierta dificultad para hablar, habla pero no se le entiende, pero por el resto, listo, lo que tengo que interpretar es que es probable que haya hecho un accidente cerebrovascular.
por más que se movilice bien. Pedir una tomografía. ¿Sí? O al examen físico uno palpa la panza y siente, hay como un cierto malestar. No es muy claro, no tiene fiebre, pero está ese malestar. Bueno, pidamos un sedimento urinario. Pidamos una placa de abdomen. ¿Sí? Preguntemos si estuvo yendo del cuerpo o no estuvo yendo del cuerpo. Bueno, siempre hay un disparador y es el que me va a mí permitir llegar al diagnóstico. Ese disparador que por ahí no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo evaluaría en un adulto no mayor, en una persona joven. Bueno, lo que le decía, el examen físico tiene que ser muy puntual, minucioso, con una destreza y una observación del paciente panorámica muy grande. Evaluar qué enfermedades asociadas tiene, cuáles son sus comorbilidades, si es diabético, hipertenso, coronario, panvascular, dislipémico, ¿sí? Obeso, qué enfermedad tiene, hipotiroideo, si tiene algún cáncer, bueno, si tuvo algún cáncer también, qué es lo que tuvo, ¿sí? Eso es importante. Y por otro lado, considerar qué medicamento está tomando, si los cambió en el último tiempo, si los aumentó, si notaron que se acabaran muy rápido los medicamentos. Si, por ejemplo, estaba con dolor y le dieron algún opioide débil, ¿por qué? Porque generan desorientación, trastornos de conexión. La polifarmacia es un punto clave en adultos mayores. Esto es un problema que los gerontólogos, los geriatras no logramos desandar todavía. ¿Por qué? Es muy difícil retirar medicamentos que vienen tomando. Es muy fácil agregar medicamentos. Quizás el trabajo nuestro tendría que ser más de informar y educar y no tanto de dar medicamentos. ¿Sí? Hablamos de polifarmacia, tengan en cuenta esto. Piensen en los adultos mayores que ustedes conocen. Polifarmacia son más de 4 medicamentos. Seguramente todos los adultos mayores que conocen toman más de 4 medicamentos. ¿Es correcto? No, no es correcto. Seguramente algunos de los medicamentos que toman no lo están necesitando. Pero tiene que tener confianza en el profesional, esa familia y ese adulto mayor para dejar de tomar algún medicamento. Bien, vieron que estuvimos charlando de lo que tiene que ver con las evaluaciones de las actividades básicas de la vida diaria. Esto se mide, ¿sí?, con lo que es el índice de Katz y el índice de Bartel. ¿Qué es lo que mide? Mide si puede comer, cómo se traslada, cómo se higieniza, si usa el baño, si se ducha, cómo se desplaza, si sube o baja escaleras, ¿sí? Básicamente es si es continente, es incontinente, si se baña, si se viste solo, si se moviliza solo y si come. Con esto me da un puntaje y ese puntaje lo que me define a mí es la capacidad cognitiva de ese paciente. Para aclarar un punto, esto se usa en el crónico, no se usa en el agudo. ¿Por qué? Porque en el agudo va a estar alterado y no es el mismo paciente no es el mismo adulto mayor que hace una semana sin la infección. ¿Por qué sin el cuadro agudo? ¿Por qué? El adulto mayor no puede responder ante situaciones de estrés. Una situación de estrés es una gripe. No puede responder ante una situación de estrés de la misma manera que responde un joven. Porque el joven le sobra oxígeno, tiene oxígeno de más. La economía del cuerpo es de oxígeno, ¿sí? Al joven le sobra oxígeno. Entonces, tiene una gripe, manda un poco más de oxígeno y lo nivela y lo regulariza. El adulto mayor tiene una gripe, tiene un infarto, una ACV, una oclusión intestinal, lo que sea, y necesita más oxígeno porque esa economía está demandando más oxígeno. ¿Y a quién le pide el oxígeno? Se lo pide al cerebro y a los riñones. Lo que se lo dan son el cerebro y los riñones. Por eso el geriatra mira tanto la orina, si es más concentrada, si es menos concentrada, si está orinando o no está orinando tanto. Y la orientación. ¿Por qué? Infecciones urinarias se manifiestan por desorientación temporoespacial o confusionales agudos. ¿Sí? Justamente por esto.
necesita responder a una situación de estrés y para responder le pide oxígeno al cerebro. Como maneja el oxígeno básico, el nivel cae por abajo de lo que necesita y genera los confuncionales agudos. Eso en cuanto a las actividades, a la medición de las actividades básicas de la vida diaria, que no sirve en el agudo, sí en el crónico para control. Y por otro lado están las instrumentales de la vida diaria, ¿sí? Que es exactamente igual, es todo para medir lo crónico. Esto no lo voy a medir el primer día en la guardia, pero sí lo voy a medir en los días sucesivos, cuando esté internado, porque voy a saber cuál es el contexto social que tiene ese paciente, perdón, voy a saber cuál es el contexto funcional que tiene ese paciente para cuando se vaya a la casa, ¿sí? Por otro lado, hasta ahora evalué lo clínico, ¿sí? Lo funcional, evalúo lo mental. ¿Cómo? Con el Mini Mental Test de Folstein, que también en lo agudo no me va a servir porque va a estar alterado, pero no es el paciente, es un paciente que está enfermo, que tiene una patología aguda que hace que consume más oxígeno, entonces está algo desorientado. Y el Mini Mental le va a dar alterado. Ahora, sí, cuando está estabilizado, hacerlo y ver cuál es la posición. Y controles posteriores, a ver si se mantiene o va involucionando o va evolucionando. Por otro lado, el Mini Mental tiene que ver desde el nivel académico donde llegó. Un universitario puede haber caído y tener valores normales de Mini Mental. Ahora, está dentro de un cuadro cognitivo. Y una persona con educación primaria solamente puede estar apenas abajo y su cuadro es exactamente igual, es decir, puede haber caído algo en lo intelectual, ¿sí? Muy poco, pero como cayó de tan abajo, no es que esté alterado, es muy poco lo que cayó, siempre fue así. Es importante comparar la persona de ahora con la persona de antes, eso es fundamental. Bien, hasta ahora evaluamos lo mental con el mini mental, ¿sí? Actividades instrumentales y básicas de la vida diaria, ¿sí? Y clínico. Tengo que evaluar lo funcional. Tengo que saber funcionalmente cómo es, cómo son sus redes, cómo es su contexto familiar, con quién vive, dónde vive, ¿sí? Esto lo hacemos con esta escala de riesgo social, ¿sí? O valoración sociofamiliar, que es, como le decía, con quién vive, dónde vive, la situación económica cómo es la vivienda, cuáles son las redes que tiene, ¿sí? Y si tiene apoyo social o no lo tiene. Bien. Ahora, una vez que yo tengo esas cuatro esferas estudiadas, ¿sí? Es cuando uno va a poder definir o no que esa persona vuelva a domicilio, se quede en domicilio, o tenga que internarse o no se pueda externar. ¿Por qué? Supónganse que esta persona ingresó por una fractura de cadera. Ingresa por la fractura de cadera, completamente autoválido. La opero, anda perfecto. Al tercer día, digo, se va con aplicación de parina. Le pidió una internación domiciliaria, para que no se quede internado y no se complique con alguna infección. Me dice, yo vivo solo. Bien, ¿y algún familiar? No, no tengo a nadie. Sí, tengo a mi hija, pero mi hija vive a 300 kilómetros. Bien. Fíjense que si yo no evalúo lo social, este paciente se va de alta hoy y mañana ingresa por deshidratación, o porque se luxó la cadera o porque se fracturó nuevamente. La cuerda se corta siempre por lo más delgado. Esto es lo importante. Lo más delgado en este caso es tanto lo médico, que en realidad, en este caso, lo médico es esa soga de 30 centímetros, de 30 milímetros. ¿Por qué? Porque ya se resolvió y está estable. Ahora, esa cuerda de 8 milímetros, que es lo social, no está resuelta. Y esa es donde se va a cortar y eso me genera que el paciente vuelva a internarse.
¿Por una causa médica? Quizás por una causa médica, que depende de lo social. Entonces, en los adultos mayores es tan importante lo médico como lo social. Y dentro de lo médico es tan importante lo clínico, lo tangible, como lo funcional. Porque si no se puede movilizar, si no se puede vestir, tampoco va a poder estar en su domicilio. Cuando digo estar en su domicilio, o no se puede externar o no se puede quedar en su domicilio y se tiene que internar. ¿Sí? A lo que voy con esto es, quizás este paciente pueda ir al domicilio, pero yo necesito de generar medidas de prevención. Vamos al mismo paciente, esta persona con la fractura de cadera que no puede irse porque no tiene a nadie. Bien, puedo gestionarle un cuidador. Ese es otro problema. ¿Por qué? Número 1, son pocos los cuidadores. Número 2, no están formados. Número 3, las coberturas de salud en general no los quieren pagar, con lo cual pasa a ser de bolsillo. Hay que ver si lo puede pagar. Pero bueno, conseguimos el cuidador y le damos a ese triángulo que nos generaba el problema, rompemos porque aplicamos la prevención. El cuidador va de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Le prepara todo, lo ayuda a vestirse, se higieniza. A la noche, la persona está lúcida. El único problema es que tenía una cuestión motriz. Con lo cual, en esas 12 horas va el kinesiólogo, va el médico, va el enfermero. El cuidador da la ayuda. Después de un mes, ese adulto mayor, gracias al apoyo social que se le brindó, vuelve a ser un adulto mayor independiente. Esa es la importancia de mirarlo, ¿sí?, desde un punto de vista interdisciplinario y no focalizado solamente con una cabeza médica. Por eso, a ver, lo que es fundamental en esto es siempre estar un paso adelante. En los adultos mayores siempre tenemos que estar un paso adelante. Es lo que nos va a prevenir de las complicaciones que podemos tener. Es más fácil prevenir que tratar. El tratar me genera dependencia y un costo altísimo. El prevenir me empodera a esa persona. Bueno, en cuanto a primeros auxilios de adultos mayores institucionalizados, esto es todo. Les voy a comentar que hay una serie de bibliografía que consultamos para hacer esto. Si la pueden leer, es muy enriquecedora. Comenta todo lo que estuvimos charlando recién. Y bueno, cualquier duda nos ponemos en contacto y lo charlamos. Desde ya, desde Surcos les agradecemos la participación. Y vamos a completar con esto que es el adulto mayor es lo mejor de la sociedad. Nosotros, ¿sí?, que no tenemos 80 años, todavía vivimos con un montón de complicaciones. El adulto mayor es lo mejor de lo mejor. Llegó a esa edad porque está bien, porque es lo mejor. Así que bueno, nada, después de este aviso parroquial y tratar de empoderarlos, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.